Crítica de The Gentleman, la serie de Guy Ritchie en Netflix, ¿valdrá la pena o no? ¿Qué piensas tú? Serie de 8 capítulos recién estrenada este 7 de marzo del 2024 en la plataforma de Netflix. Y obviamente por el título también está basada en la película The Gentleman del 2019, la cual también estuvo dirigida, al igual que esta serie, por Guy Ritchie. Muy bien, entonces pasemos a la crítica. En este caso empezamos con el director, es decir, Guy Ritchie, que se hizo famoso con las películas de crimen y comedia, como en este caso Lookout Down de 1998, que fue su debut como director, o la película de Snatch, Cerdos y Diamantes del 2000, o también la película de Sherlock Holmes del 2009 y la secuela de Sherlock Holmes, Juego de las Sombras del 2011. Y obviamente la película en la que se basa esta serie, The Gentleman del 2019, que también en este caso era una película de crimen y comedia negra. Así como también ha dirigido otro tipo de películas, como podía ser en el género de espías, con la película de Operación Uncle del 2015, que francamente también me gusta bastante, y la película quizás que no me gusta tanto, pero digamos que sí cumplió, sería la película Live Action, es decir, Aladino, con Will Smith del 2019, que realmente aquí me parece que hizo un buen trabajo y cumplió, pero francamente no es un director muy versátil. Realmente su punto fuerte es básicamente la comedia negra, así como también el crimen, el drama y el thriller. Porque ahora sí que perdón, pero realmente en otros géneros no brilla tanto como en este caso en el género del crimen y del humor negro. Y obviamente esta serie es así, de nuevo se siente ese estilo tan característico de este director. Lo que viene a reconfirmar para mí que este director es bastante bueno, pero en su nicho. Y al menos para mí en esta serie vuelve a retomar esa magia y ese nivel que tenían con esas primeras películas tan características de Guy Ritchie, así que realmente le doy palomita al director. Y de paso también me da bastante gusto por el director, porque al parecer no he perdido esa magia y ese estilo tan característico como yo pensaba que ya lo había perdido. Ahora pasemos a la crítica del guión, que en este caso obviamente también está Guy Ritchie con el guión, pero también está el escritor Matthew Reed, que es un escritor bastante experimentado en diferentes series de televisión inglesas, el cual por cierto es muy del estilo del director Guy Ritchie, dado que también le gustan esas historias hilarantes y enredadas, pero también bastante locas y gamberras, y a su vez también le gustan esos giros argumentales, el cual para mí vino a mejorar la experiencia de la película, dado que desarrolló perfectamente algunos personajes secundarios que aparecen en esa película, pero además también agregó nuevos personajes, los cuales vienen a mejorar bastante tanto la película como también la serie. Así que también a él le pongo palomita. Y ahora pasemos a la crítica de la producción, que obviamente también está Guy Ritchie, que francamente nada más le faltó ir por los cafés y lavar los coches. Bueno, ya hablando en serio, realmente esta producción es bastante buena, porque la calidad en cuanto a la fotografía, la iluminación, el sonido, la banda sonora, la música, las actuaciones, los escenarios, básicamente todo es de muy buen nivel y todo tiene una calidad bastante cinematográfica, al grado que para mí parecen 8 películas cortas. Y aquí entraría un poquito de mi queja y de mi crítica, que esta serie realmente lo único que le faltó fue tener un poquito más de acción, dado que cada capítulo realmente pasa muy poca acción y obviamente hay muy pocos efectos especiales y muy pocos efectos prácticos. Así que yo creo que simplemente esta serie hubiera estado todavía mejor si hubieran agregado un poquito más de acción. Muy bien, ahora pasemos a la crítica del elenco, que en este caso realmente todo lo hace bastante bien, pero sí, siempre hay 2 o 3 que sobresalen, como en este caso el actor Giancarlo Esposito, que obviamente viene a interpretar a un villano fino, bastante carismático y también que te impone, básicamente el mismo personaje que ha interpretado estos últimos años, que francamente, perdón, pero sí se está encasillando este actor en este tipo de personajes, pero sí, también es verdad que siempre los hace bastante bien, así que obviamente a él también le pongo palomita. Otro actor que sobresale para mí, aunque tiene una participación bastante baja, sería el actor ya fetiche del director Guy Ritchie, es decir, el actor Vinnie Jones, el cual, como sabemos, ha salido en muchas películas del director Guy Ritchie, y en este caso tiene un papel un poco más pequeño, pero francamente da gusto porque siempre como que tienen estos dos una química bastante buena en pantalla.
Y en esta serie como que esta química vuelve a resurgir, así que qué bueno por el actor, le pongo palomita. Y los demás miembros del elenco me parece que hacen un buen papel y todos son bastante cumplidores. Ahora pasemos a la crítica de la serie, que realmente me parece una precuela bastante interesante que realmente aporta a lo que es la película del 2019, dado que desarrolla algunos personajes que vimos en la primera película, aunque claro, aquí están más jóvenes, pero realmente me parece bastante interesante. Pero también inventa nuevos personajes, los cuales vienen a enriquecer tanto la experiencia no solo de la serie, sino también de la película. Así que para mí la serie resulta interesante porque aborda temas como la ambición, la corrupción, la violencia, pero también nos ofrece una mirada mucho más profunda de lo que es el mundo del crimen organizado, pero en este caso con el twist de realmente sumergirnos dentro del turbio mundo de la aristocracia británica, algo que realmente se toca muy poco en las películas y series. Y cómo se vinculan con el crimen organizado, que realmente me parece un ejercicio bastante interesante y que realmente poca gente ha explorado. Todo esto aderezado con un excelente lenguaje cinematográfico y obviamente una excelente dirección. Y además también con matices inesperados y también personajes bastante interesantes. Y ahora pasemos a la puntuación y lo que dice la crítica especializada. En este caso el Metascore anda por 68 sobre 100, basado hasta el momento en 15 reseñas, y mientras en Rotten Tomatoes anda en el 74%, basado en 23 reseñas. Que en este caso sí estoy bastante de acuerdo con los compañeros de la crítica, y para mí también esta serie viene siendo como una especie de 7.5 a 8, dado que para mí esta serie realmente vale la pena. Y no solo nada más por la producción, la dirección o las actuaciones del elenco, sino también me parece que también utiliza un excelente humor negro, así como también ese estilo tan característico y esa magia que realmente se extrañaba de Guy Ritchie. Algo que realmente mucha gente lo ha querido imitar, pero poca gente lo ha podido conseguir. Aunque claro, sí es un poco continuista con respecto a la película del 2019, además que como les dije, le falta un poquito de acción, pero de ahí en fuera realmente la serie es una serie bastante completa y recomendable. Así que obviamente si eres gran fan del director Guy Ritchie, esta serie es súper recomendable. O también claro, si eres fan de la película The Gentleman o de Los Caballeros, en este caso del 2019, francamente esta serie viene a complementarse bastante bien con dicha película. Pero obviamente si tú no vistes la película o no eres fan de Guy Ritchie, tampoco realmente te afecta mucho porque esta serie también es bastante disfrutable y se entiende perfectamente. Así que obviamente en este caso no necesitas ver la película para disfrutar la serie. ¿O qué piensas tú de la serie? Te leo en los comentarios. Por lo pronto te recomiendo este video con la crítica de la película El Astronauta de Netflix, que francamente no me la esperaba y realmente sí me sorprendió, así que también te la recomiendo. Es una buena película de ciencia ficción. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad y también ya estamos cerca de llegar a los 200 seguidores. Gracias por apoyar este nuevo proyecto de Renerdo. Nos vemos en el siguiente video. Bye.